Bueno, vamos a estar en un ratito hablando de estafas bancarias. Vos sabés que incluso hay La factura un... no. No sé. Las facturas de La o lo torta, que sobró, aunque sea de la la torta torta, los de sandwichitos del algo que cumpleaños. haya No, no quedado. sobró torta, pero algo va a venir, algo va a venir. Algo te voy a poner en la mano, me dijeron una vez. Digo, día del periodista, día del cumpleaños y hacemos Ah, dos en uno, claro. ¿les parece? Está bien, Don, uno está muy Todo bien. junto. No, dos en uno no. Ah, bueno. Pero está. Gustavo, estás goloso. Sí, sí. No, pero el abogado tiró un planteamiento y bueno, acá se lo rechaza. ¿Ah, sí? Nulo. ¿Qué? Vamos a tener que recurrir entonces. Bueno, vieron que ayer incluso la policía sacó una especie de instructivo de cómo no caer en estafa. Cada vez son más las estafas que hay de distinto tenor y muchas de ellas son bancarias. Ayer creo que comentábamos el caso de un hombre, no sé si un ingeniero, me parece, se encontró con que le sacaron a su nombre 700.000 pesos. Esos créditos preacordados que son realmente muy fáciles. Cualquiera que lo haya sacado te das cuenta que eso es por internet, vos lo haces desde tu propia cuenta con mucha facilidad, acreditan inmediatamente el dinero. El tema es que qué pasa si vos no sacaste ese dinero y después el banco Claro. te lo quiere cobrar. Doctor, ustedes tuvieron de estos también varias consultas. ¿Hay cada vez más? ¿Se puede hacer algo? Mira, en los últimos 2 meses aproximadamente hemos tenido unos 5 o 6 casos referidos a distintas modalidades de estafas bancarias, como lo llamaste recién, donde el banco generalmente no está implicado, pero sí lo que hay es alguna violación de algún tipo de medida de seguridad prevista por el banco o un abuso de confianza o en la posición del consumidor, del usuario bancario, digamos, donde, bueno, es inducido a engaño y se verifica que realmente los controles de las entidades financieras y bancarias no son eficientes, ¿no? Ahí Carlos le va a contar seguramente un fallo reciente sobre un caso muy parecido que nos tocó en el estudio respecto de una persona que telefónicamente se le llama, se le avisa, no sé, un premio con algún tipo de engaño, se la lleva a operar en el cajero electrónico donde se le sacan las claves y después se dispone del dinero que tiene en sus cuentas, cosas de este tipo. Y después otro tipo de cuestiones que tiene que ver con por ahí, ya sí de la actividad propiamente bancaria o financiera, costos ocultos, seguros, una serie de costos que no están previstos y que atentan notablemente contra los derechos del consumidor. Decía que tuvieron en los últimos 2 meses 4 o 5 consultas de distintas modalidades. ¿Recuerda más o menos cómo es el modus operandi en general de estas estafas o las más frecuentes, lo que ustedes advierten? Sí, muy diferentes entre sí, no hay una sola línea, como les decía, una comunicación telefónica donde con un pretexto X se le pide, mientras sin cortar la comunicación, que vaya a un cajero para verificar un premio o alguna cosa de esa naturaleza, se le hace operar en el cajero y a través de esa interacción se obtienen las claves, con esas claves se acceden a préstamos preacordados que después se derivan a una cuenta. Este fue un caso. Otro caso muy particular fue que a través de un mensaje de WhatsApp le llega a un cliente nuestro con la foto de un contacto real de un amigo, que obviamente cuando ve la foto no mira el número y le dice, che, necesito cambiar unos dólares, qué sé yo, si vos me transferís a tal cuenta, mañana pasa a buscar, listo, te lo cambio, no hay problema, se genera la transferencia. Al otro día cuando va a buscar los dólares, pero no, yo no fui, cuando se revisa le habían robado la foto del estado de WhatsApp. Ah, pero esa es muy... Muy ingeniosa, muy ingeniosa. Y lo que tienen en particularidad los dos casos, que la plata el dinero es perseguible, digamos, es decir, hay una cuenta donde fue transferido el dinero. Y bueno, en eso estamos judicialmente abocados, por suerte los tribunales admitieron la investigación, los tribunales civiles incluso, la investigación del titular de la cuenta de destino a los efectos de poder determinar quién es la persona, ¿no es cierto?, titular, que probablemente también sea objeto de una estafa, probablemente hasta no esté sabiendo que se está operando con su cuenta, porque si no creo que sería Claro, sería muy demasiado simple. burda la maniobra, ¿no? O a su nombre, o una O a su cuenta a su nombre, nombre. claro. No, pero me quedé pensando, te sacan, claro, porque cualquiera, yo puedo capturar la imagen de el estado de WhatsApp de cualquiera, o sea, yo hago una Sí. captura de pantalla, por ejemplo, de una conversación con cualquiera, Exacto.
compro un chip, le pongo esa imagen y claro, uno no mira el número, vos confías en Claro, la este es mi imagen. nuevo número y Exacto. punto. Lo ideal sería llamar en ese momento, ¿viste? Claro, a la claro, persona. pero, O sea, digamos, pero no, pero cae por lo general. Yo hubiera caído en esa caes, porque ¿quién revisa que el que te habla? O sea, vos asociás por las fotos, ves la foto de WhatsApp, Claro. encima si es la misma, pero ¿cómo se van ingeniando? Después el tradicional de ir a hacer una operación en un comercio, estamos hablando de cosas acá de corriente, digamos, de todos los días. Y después de haber autorizado una determinada operación, que eso se reproduzca indefinidamente en débitos de una cuenta sueldo, por ejemplo, hasta montos importantes. ¿Cómo, Esas cómo son es, operatorias. doctor, por ejemplo? Voy a un comercio. Va a un X. comercio por determinada, no sé si pudo haber sido la famosa captación de los datos, vieron que se Ajá. habla de que hay oportunidades donde pasan por el lector, supuestamente no anda la tarjeta, pasan por Sí. otro y con algún dispositivo de eso se sacan los códigos de las tarjetas y luego con esos códigos se replican operaciones, digamos, ¿no? Entonces, cuando la persona advierte y va a su cuenta, encuentra que pagó 300 pesos una compra, pero después tiene un supuesto pago de 2.000, de 3.000, de 5.000, de 7.000. Claro, y nunca hizo esas que compras. son operaciones que nunca hizo. Y acá, en todos los casos, aparece desde luego la responsabilidad de la institución bancaria y financiera, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el banco en esos casos? Justo me preguntan acá, ¿qué hace el banco en esos casos? O sea, ¿devuelve? ¿Hay que iniciar todo? Generalmente los bancos rechazan los planteos. En los casos que nosotros estamos planteando, que en todos los casos hemos intimado, los bancos han rechazado la responsabilidad y acá es donde tenemos que nosotros advertir que hay normas que van más allá de las que más o menos todos conocemos. Todos sabemos que hay una ley de defensa del consumidor, tiene un capítulo para el usuario financiero, bancario. El Código Civil y Comercial trae normas protectorias de los consumidores y hay también una regulación del Banco Central de la República Argentina que es específica para este tipo de actividades, que trabaja sobre dos líneas de básicamente el deber de informar a la gente, ¿no es cierto? Y luego también la posibilidad de que la gente pueda discutir de alguna manera con el banco condiciones de todos los bienes, los servicios que recibe del banco, ¿no? Está, no sé si lo podemos saludar, me va a decir Nico, el doctor Carlos Maciel también, pues decían que hubo un fallo en La Plata vinculado también a estas estafas, decía que si uno va y se queja al banco, pues lo primero que uno hace, si no sé, si ve que de golpe te aparece un crédito sacado a tu nombre, que así como te ingresó el dinero, te lo transfirieron, ya te das cuenta que te estafaron, es llamar al banco, ir hasta el banco. Y generalmente no te prestan ni 5 artículos, o al menos te dicen, no podemos hacer nada. Entonces, en algunos casos se tiene que acudir sí o sí a la justicia. Y hay un fallo, Maciel, ¿cómo está? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? En donde se le dio la razón a un estafado, ¿no? Una víctima de esto, ¿no? Sí, así es, Cristina. El fallo que mencionás es un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Morón. De Morón. Y referencia. ¿Hola? No, yo había dicho de La Plata, pero no de Morones. Sí. Bueno, puntualmente el fallo es de la Cámara Civil y Comercial de Morón, pero en La Plata también ya hay fallos similares. Es idéntico prácticamente al fallo que al caso que habíamos comentado oportunamente ahí en el piso. Es el caso de una persona que engañada con un ardid, digamos, lo hacen ir al cajero, le sacan las claves, inmediatamente sacan un crédito preacordado, como el que vos comentabas, Cristina, y automáticamente también vacían ese crédito, o sea, transfieren todo ese dinero a otra cuenta. En este caso, la primera instancia no hizo lugar, pues se presentó un amparo y en primera instancia no se hizo lugar al amparo, pero la Cámara sí ordenó que se deje de descontar el crédito, se le deje de contar a esta persona el crédito que había sacado, ¿no es cierto? Por lo menos por 6 meses hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. ¿Y el fondo cómo debería ser? Pues yo me pongo a pensar, acá tenemos la víctima, o sea, la persona que fue estafada, el banco que en definitiva también, fue estafado, ¿no?
y el estafador o la banda de estafadores. Uno imagina que el que está en mejor posición de poder, digamos, perseguir incluso eso es el banco, ¿no? Decir que se deja de cobrar por 6 meses esta cuota del crédito hasta que se vea la cuestión de fondo. ¿Puede pesar en esa cuestión de fondo eso? Decir, bueno, si hay 2 personas, banco y cliente, víctimas, bueno, que el banco tiene más recursos en todo sentido para tratar de perseguir al delincuente o a los delincuentes. ¿Eso puede influir a la hora de determinar el fondo de la cuestión? Sí, no solamente que tiene más recursos y está en una posición superior al cliente, sino que justamente debe aplicarse, como bien decía José María, la Ley de Defensa del Consumidor y el apartado relacionado a los consumidores financieros. Hay una cuestión muy puntual, por ejemplo, y es que ningún banco hace esto prácticamente, es de que cuando se hace algún tipo de contratación, la contratación debe estar hecha, debe estar firmada, digamos, y antes de eso deben entregarse las condiciones de esa contratación. Por lo tanto, si alguien si alguien saca un crédito preacordado del cual no tuvo previamente nociones de las condiciones de esa contratación, no firmó el contrato, esa contratación básicamente es nula. Y en este caso en particular, de lo que surge el fallo, por ejemplo, es de que la otorgación del crédito y después, o sea, todas las características puntuales del caso, como se le otorgó el crédito en pocos minutos, a los pocos minutos ya se sacó el dinero, y ese dinero fue a otra cuenta, etcétera, etcétera. Cuestiones que no eran comunes en ese consumidor hacen prever de que no haya sido él el que haya Claro, que haya pedido que... que... Esto en cuanto a estafas, pero también recién doctor González hacía referencia a que a veces los bancos tampoco informan bien a sus clientes de, no sé, por ejemplo, qué sé yo, te aparece de golpe en el resumen de cuenta 20.000 tipos de seguros y uno no recuerda bien cuándo los contrató. Les puede pasar o gastos o suscripciones, viste que en algún momento te aparecen cosas que son cosas que te van en un resumen de cuenta en una tarjeta o en una caja de ahorro que se te va debitando. Ahí también estarían incumpliendo la parte de defensa al consumidor, ¿o no? Totalmente. Acá lo que es importante que la gente incorpore un hábito que generalmente nos cuesta mucho, que es el de tomarse unos minutos para leer el resumen de la tarjeta de crédito. Uy, ahora que es digital mucho menos. El resumen bancario, ahora que es digital, totalmente. Claro, convengamos que todo el contexto que estamos viviendo alentó todo este tipo de prácticas, ¿no? Porque uno está reducida la atención y demás. Hay que distinguir acá 2 cosas. Primero, aquellos servicios o productos bancarios que uno haya adquirido en su negociación, entre comillas, con el banco. Si es que se puede negociar con el banco, generalmente no se puede. El banco te hace firmar una serie de formularios respecto a los cuales ni siquiera te da una copia, o si te da una copia no tiene las firmas, con los cuales es bastante difícil de probar su validez. Pero bueno, uno admite contratar una caja de ahorro, una cuenta corriente, una tarjeta de crédito con unos determinados costos. El seguro va a ser naturalmente un costo adicional, porque si le pasara algo, si falleciera el usuario, ese seguro le va a pagar al banco el préstamo, ¿verdad? O el crédito, la tarjeta, lo que fue. Ahora, muchas veces nos incorporan nuevos servicios que no los pedimos. Eso no puede hacerse. Lo único que puede hacerse es modificarse las condiciones de lo ya contratado previo aviso. Es decir, te tienen que avisar, a veces nos pasa, nos llega una carta, dice a partir del mes que viene la comisión aumenta en un determinado porcentaje. Mientras yo no lo cuestione, eso está todo bien. Ahora, de pronto aparece un seguro nuevo, un servicio nuevo. Seguro contra robo en cajero. Claro. O los otros que uno incluso inadvertidamente contrata en un cajero. Te vas al cajero, ingresás, te dice, no sé, a partir de ahora protéjase de robo en cajero, como decir. Si vos equivocaste la tecla,
lo contrataste. Claro. Ese contrato no tiene ningún valor hasta que el banco no te notifica por escrito las condiciones de la contratación y que vos puedas decir, no, me equivoqué al momento de apretar la tecla, que es muy común. Ahora, si no te diste cuenta, te ingresa en tu actividad bancaria mensual, viene en el resumen y estás pagando un costo que realmente termina siendo oculto y que del cual no fuiste suficientemente informado. Y está bien que sea tan fácil contratar y tan difícil descontratar, si vale el término, porque esa es otra cosa. Cualquiera que quiera dar de baja en algunos bancos o en algunas tarjetas sabe que lograr hablar con una persona humana primero ya es casi una odisea, y después explicarle que querés dar de baja, y esto no solo pasa con las tarjetas, con los servicios en general, es muy difícil. ¿Eso no tendría que ser más accesible? O sea, así con la misma facilidad que contrato, me quiero dar de baja y no tengo que dar mucha más explicación. Debería. Totalmente, debería ser así. De hecho, esta reglamentación del Banco Central lo que prevé es que el banco establezca estos mecanismos, e incluso, y esta es la parte que por ahí uno tiene que compartir con la gente, que la gente pueda resolver sus problemas solo, accediendo, por ejemplo, al Banco Central, a la página del Banco Central, van a encontrar para cada institución bancaria un responsable, una oficina, donde yo puedo plantear la queja, ¿no es cierto?, respecto de una determinada situación que no fue atendida por las dificultades que puedan existir actualmente por la pandemia, o porque el banco no quiere atender, porque convengamos que a lo mejor 100 pesos no es tanto en una persona, pero 100 pesos en 1 millón de clientes es mucho dinero. Claro. Si eso uno lo replica y lo potencia mensualmente, anualmente y demás, es mucho dinero. Entonces, lo primero es el intento con el banco. Luego, que generalmente no da resultado, tengo la opción de entrar a la página del Banco Central de la República Argentina y ahí identificar un responsable que está dispuesto por el Banco Central al cual plantear el reclamo, el cual tiene 20 días para responder, y si no, la queja ya queda planteada ante el Banco Central, que es la autoridad de control de la actividad financiera y bancaria, ¿no? Bueno, acá me están pasando una información que se están investigando la gran cantidad de estafas que están ocurriendo a través de distintos medios, teléfono, Facebook y redes. Y el que está liderando, o sea, el banco que está apareciendo como el que aparece más vinculado, no vinculado como estafador, pero sí a los clientes casos, más digamos, estafados, es el Banco Galicia. Mirá vos. Eso me están pasando información desde... Uy, a mí por desde- mail, que me dice que me cerraron mi cuenta en el Galicia, entra acá para abrirla, recibo todos los días. Bueno, mira, dice, te el tomaron Banco del punto. Galicia lidera en Corrientes la estadística sobre estafas, sobre ciberestafa, esta información fiscal. Así que, además, bueno, agradecen también todo esto de difundir, y también decir que las oficinas de defensa del consumidor también tienen que ser un lugar de fácil acceso para que la gente vaya y requiera información. Sí, que no se está dando. En Que la no. práctica hoy no se está dando. Todos entendemos las limitaciones que estamos atravesando, pero no hay que olvidarse que el consumidor es una persona vulnerable. ¿Por qué? Por todas estas limitaciones, porque no accede a información, porque sobre todo en la actividad bancaria y financiera estamos hablando de tecnicismo, de cosas complejas que la gente no llega a entender, y hay que recordar esto de que la protección no llega solo a los bancos, sino también a las entidades que comercian con tarjetas de crédito, de débito o tarjetas de compras, como son las que en general accede la gente, e incluso aquellos organismos que compran las deudas. Muchas veces la tarjeta del banco vende esos pagarés que uno firmó como garantía, o esos contratos, esos créditos, para que otro organismo, generalmente fideicomiso, que lo compra muy barato, pueda reclamar y hacer así su diferencia. Bueno, todas estas previsiones se aplican contra toda esa gran cantidad de personas que intervienen en las operaciones bancarias, ¿no? Bueno, y extremar los cuidados, porque está habiendo muchos casos, así que extremar los cuidados. Doctores, muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. ¿La dirección del nuevo estudio? Moreno 490, primer piso. Ahí está, los encontramos ahí. Legal Nega también en las redes. Gracias al doctor Maciel también desde el estudio. Muchísimas gracias. Son las... 8:33 en la República Argentina. ¿A vos te parece que nos vamos a la pausa? Sí, claro que sí, pero hoy te estamos preguntando, Día de la Seguridad Vial. Tengo un montón de respuestas, ¿eh? ¿Cómo conducimos? Esa es la pregunta que hoy te estamos haciendo. 379-425-00